Universidad César Vallejo, Proyecto de Emprendimiento e Difusión Cultural, Cátedra Vallejo, obra Lockout. Hola, somos el grupo número 4 conformado por los siguientes integrantes: Peñas Castillo, Valeria y Joana, Mendoza Alcántara, Luis Jerico, Nehuicopa de La Paz, Margaret Viviana, Vidaurre Briceño, Brittany, María Alexa, Arica Blanco, Jonathan Danilo, Hilario Gómez, Suan Akiro Mitsugui, Martínez Gamboa Mayeli, de la Cruz Osorio Vanessa Stephanie y quien nos habla Malásquez Marquejana Mariel. Iniciemos con la introducción. Nuestro gran y talentoso poeta, César Abraham Vallejo Mendoza, ha sido autor de increíbles y creativas obras. Una de ellas es Lockout. Te invitamos a observar un video acerca de cómo César Vallejo quiso mostrarnos sus ideales a través de la interpretación de su famosa obra Lockout. César Abraham Vallejo Mendoza, de 1892 a 1938. Desde muy pequeño tuvo una vida sentimental, ya que el único amor que pudo sentir fue el de su madre. Cuando comenzó su carrera universitaria, César Vallejo presentó varios problemas económicos, por eso no pudo seguir con sus estudios, pero con perseverancia pudo concluirlos. La vida de Vallejo en el extranjero fue interesante, debido a que entabló amistades con otros escritores y a su vez siguió creciendo laboralmente. Además, es en el extranjero donde conoce a quien sería su esposa, Georgette Maria Philippard Travers. Fue en el extranjero también donde falleció, específicamente en París a sus 46 años. César Vallejo nos dejó grandes obras e inspiró a muchos otros autores, siendo él un gran ejemplo para muchas personas. La pieza literaria Lockout fue escrita por César Vallejo en 1930, donde en un principio estuvo en idioma francés. Ya en 1931, cuando radica en España, César Vallejo lo tradujo al castellano. El tema principal de la obra es la batalla entre opresores y oprimidos, que inicia en una fábrica metalúrgica donde los obreros reclaman por el cierre de la fábrica donde laboraban. En la obra se encuentran tres tipos de valores: social, cultural y literal. En el valor social podemos ver las impresiones que nos transmite de cómo una sociedad puede llegar a enlazar con pensamientos sobre los ideales políticos. El 24 de octubre de 1929, la crisis económica se vuelve mundial. Millares de pequeños accionistas venden sus acciones. La producción decae y las empresas son obligadas a despedir a sus trabajadores. Al llegar la crisis a Francia, allí también hay despidos masivos con las consecuentes manifestaciones y huelgas de los obreros. Vallejo participa activamente en estas protestas. En este clima social de agitación política escribe Lockout en 1930, que refiere directamente a este contexto, dando como inicio. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son responsables de esta situación que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer. Tienen una entrevista en el Ministerio de Trabajo, primero entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quisiera ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales, con los tres delegados de los obreros, un empresario, Leblanc, tomando en parte al delegado 1, trata de comprarlo, ofreciéndole dinero, pero este no acepta. Entonces lo amenaza con la cárcel. El delegado 1 no se vende, sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados. Escena 3. En el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Los obreros ingresan al salón de las asambleas generales y se van a dar cuenta del resultado de las entrevistas de los delegados obreros con los patrones y el ministro de Trabajo. No se deja fluir la masa, la atmósfera es violenta y de desorden. Algunos obreros se sientan, unos sobre sillas y bancos, los demás por el suelo. Los delegados hacen su entrada, llevando el nombre en medio de aplausos y gritos. En eso se presenta el secretario del sindicato subiendo a la tribuna. El secretario hace sonar la campanilla.
con la finalidad de conversar todo lo que se pasó en la asamblea del ministro y así declaran la huelga de todos los obreros. Una 4. Ante la muestra de represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares, reina una atmósfera de pánico y muerte, cuando se ve cómo los policías golpean a los obreros en la calle. La masa reaparece. Frente a este personaje colectivo que actúa, como se ha visto, de manera más impulsiva y exaltada en el drama, intervienen varios obreros y obreras, en general innominados, que se identifican a través de números. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas están en un cabaret acompañados de copetineras derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. También narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Reflexión de la obra. Vallejo escribió esta obra influenciada por los pensamientos marxistas y plasma algunas de sus vivencias. Dentro de la obra podemos encontrar características específicas de ambas clases. Destaca la virtud y pasión por el trabajo de parte de los obreros. En cambio, a los poderosos, es decir, patrones, autoridades y policías, los describe como socios corruptos y ambiciosos. Critica el sistema de explotación de los trabajadores y da a conocer la lucha de ellos por hacer prevalecer sus derechos, que en muchos casos no son respetados. Las agresiones físicas y psicológicas a las que son sometidos, la disminución del sueldo y las condiciones insalubres en las que laboran no son más que un reflejo de lo que pasan muchas personas. Lockout es una obra que refleja el abuso que ejercen las personas de poder frente a las personas que viven de su trabajo. Hoy en día en el Perú podemos ver reflejado ese abuso, ejercido en esa época, viendo cómo algunos empresarios o el mismo Estado se aprovecha de las necesidades de las personas para explotarlas laboralmente, ya sea porque no conocen sus derechos o por falta de recursos. Llegamos a la conclusión de que esta obra fue escrita para conocer más a fondo de las injusticias que se pueden presentar en un centro laboral, haciendo respetar nuestros derechos como trabajadores. Si bien es cierto, en la época que fue escrito Lockout, en 1930, pasaban una crisis financiera, viéndose afectadas varias empresas y fábricas. Por ello, varios trabajadores se vieron afectados, despedidos por cualquier motivo y sin ningún beneficio que les avale como puedan seguir viviendo sin ningún salario. Ahora te planteamos lo siguiente. ¿Qué tanto conoces tus derechos como un futuro trabajador de tu carrera profesional y cuál es tu opinión acerca de esta obra escrita por nuestro gran poeta?